Buenos días, soy María Teresa Márquez, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar sobre sepsis y shock séptico pediátrico. Cada 3 segundos fallece una persona por sepsis alrededor del mundo. Esto representa más o menos 11 millones de personas al año. La mayoría de estas muertes ocurren en las primeras 48 horas tras inicio de los síntomas. Que el médico esté bien entrenado para hacer el diagnóstico precoz y para iniciar la antibiótico-terapia empírica lo más tempranamente posible son las dos metas fundamentales que tenemos que lograr en los médicos que atienden este tipo de pacientes. Estos serán los factores fundamentales para la evolución favorable de los niños con sepsis. Bajo estas premisas, en esta clase revisaremos el siguiente contenido: la definición operacional de sepsis, caracterización epidemiológica, la definición de sepsis como una enfermedad tiempo dependiente, la evaluación a través del triángulo de evaluación pediátrica, vamos a definir shock séptico, vamos a definir las escalas, los scores que se usan para diagnosticar sepsis, escala SOFA y Phoenix Sepsis Score, los mecanismos fisiopatológicos y los hallazgos clínicos en sepsis, la etiología de la sepsis por grupo etario, vamos a dar un breve repaso de la secuencia ABCDE, las maniobras de evaluación y el manejo para la estabilización de estos pacientes. Según el tercer consenso internacional de sepsis y shock séptico realizado en el 2016, se definió sepsis como una disfunción o falla orgánica grave causada por una respuesta mal regulada del huésped a una infección. A pesar que esta definición operacional fue, digamos, elaborada para pacientes adultos desde 2016, la mayoría de los pediatras adoptamos esta definición, la usamos y en el cuarto consenso internacional que se realizó este año, en marzo del 2024, fue ratificada esta definición como la definición de sepsis para pediatría. Desde el punto de vista epidemiológico, la sepsis es uno de los motivos más frecuentes de ingreso en hospitales y en unidades de cuidado intensivo. Su letalidad es mayor que enfermedades tan frecuentes como ictus, infarto agudo del miocardio, trauma grave, y duplica la mortalidad de algunas neoplasias malignas tan frecuentes como es el SEA de mama, páncreas, próstata, colon, recto. Y esta diferencia en cuanto a letalidad aumenta cuando estamos hablando de shock séptico. La sepsis, a pesar de su elevadísima tasa de mortalidad, resulta casi desconocida y muy poco comprendida. En esta lámina podemos observar algunos datos interesantísimos. Fíjense que la sepsis es la primera causa de mortalidad intrahospitalaria, es la primera causa de readmisión hospitalaria, es la enfermedad más costosa, se describe como la enfermedad más costosa. Solo en Estados Unidos se gastan alrededor de 62 billones de dólares en cuidados de salud por sepsis. Hasta el 50% de las personas que sobreviven a la sepsis sufren secuelas físicas y o psicológicas a largo plazo. Y lo más interesante entonces es que el 40% de toda esta estadística son niños menores de 5 años. La sepsis puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, sexo y ubicación geográfica. Obviamente, algunas personas corren mayor riesgo, por lo general recién nacidos, ancianos, pacientes con enfermedades crónicas y personas con inmunodepresión. La sepsis quizás una de las cosas que en pediatría, en general, pero en pediatría nos llama mucho la atención, es que es siempre causada por una infección como neumonía o diarrea infecciosa. Digamos, son enfermedades prevalentes, muy frecuentes en la infancia, infecciones respiratorias, infecciones enterales. Ante la abrumadora evidencia acumulada en el 2017, la Organización Mundial de la Salud, OMS, designa la sepsis como una prioridad mundial y escoge el 13 de septiembre como Día Mundial de la Sepsis. A pesar de la intención y de la declaración como prioridad mundial, la realidad es que la sepsis sigue siendo infravalorada por la mayoría de los sistemas de salud en el mundo. En septiembre de 2016 se celebró el primer Congreso Mundial de Sepsis, organizada por la Alianza Global contra la Sepsis, con apoyo de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud. La misión del Congreso Mundial de Sepsis es llevar conocimiento sobre sepsis a todos los médicos. El último, el quinto, que se realizó el 23 de abril del 2024, su contenido ya está en línea, es accesible a todos los países, es gratuito a través de una simple conexión de internet, haciendo clic en esta dirección. Cuantos más médicos sepamos sobre sepsis, mejor podremos prevenirla, tratarla y controlarla.
Entonces, se define la sepsis como una enfermedad tiempo dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que el pronóstico va a depender de la sospecha precoz y del inicio oportuno del tratamiento. Las patologías tiempo dependientes son aquellas en las que el retraso diagnóstico o terapéutico influye negativamente en la evolución y en el pronóstico. La mortalidad está directamente relacionada con la demora al iniciar el tratamiento. En el caso de la sepsis, cuanto más tiempo se retrase el inicio del tratamiento, más disfunción endotelial, mayor estado proinflamatorio, mayor disfunción del sistema inmunitario, mayor hipoperfusión y por consiguiente mayor disfunción orgánica. ¿Por qué la sepsis representa un dilema para los médicos? Bueno, fundamentalmente porque a menudo se confunde con otras afecciones en sus etapas iniciales, lo que produce un retraso en el reconocimiento apropiado de los signos y los síntomas que conduce entonces a un fallo, rápidamente conduce a un fallo multiorgánico y en última instancia a la muerte. ¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que plantearnos ante un paciente febril? ¿Será sepsis? Digamos, es la recomendación. Ante todo paciente febril que consulte a su centro de salud, usted la pregunta que tiene que realizar es, ¿estaré ante un paciente con sepsis? ¿Cómo podemos hacer para identificar entonces estos pacientes? Dado que el diagnóstico definitivo de sepsis no se puede realizar con la valoración inicial, en la práctica se deberá establecer su sospecha clínica en todo paciente con fiebre y con alteración del triángulo de evaluación pediátrica, en el lado circulatorio o de la apariencia. Vamos a recordar el triángulo de evaluación pediátrica y sus tres lados: apariencia, respiración y circulación. Cuando un paciente febril tiene alterado el lado de la apariencia, plantéese sepsis, o el lado de la circulación. Si ambos están alterados ante un paciente febril, usted casi tiene la certeza que ese paciente está séptico y bastará esa sospecha para hacer el diagnóstico de sepsis. Vamos a repasar entonces los antecedentes y las controversias en la definición, y esto es fundamental porque la mayoría de los médicos siguen usando terminología que ya está en desuso y porque existe además mucha confusión sobre este aspecto, ¿no? La definición clásica de sepsis fue propuesta en el 2002 por el Comité de Expertos en la Conferencia Internacional sobre Sepsis Pediátrica. A partir de allí, los consensos iniciales se basaban en el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Se clasificaba también como sepsis grave y shock séptico. En el tercer consenso internacional para la sepsis, el que se realizó en el 2016, se simplifica esta clasificación y solo nos quedamos con las definiciones operacionales de sepsis y shock séptico. Resulta que el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y de sepsis grave eran definiciones operacionales con muy baja sensibilidad, baja especificidad y muy complejas. Al médico se le hacía complejo realmente usarlas en la práctica clínica. Entonces, al final, en 2016, se define la sepsis como la disfunción orgánica causada por una respuesta mal regulada ante la infección. Pero ¿cómo vamos nosotros a conceptualizar la falla orgánica, la disfunción orgánica? Bueno, para definirla se propone entonces en este consenso del 2016 el score SOFA y se define que un paciente con sepsis es aquel que tiene más o mayor o igual a 2 puntos en ese score. Aquí tienen en esta lámina el score SOFA, valora 6 aspectos: el respiratorio, la coagulación, funcionalismo hepático, la alteración hemodinámica, la disfunción neurológica y el funcionalismo renal. La escala de valoración de cada uno de los aspectos va de 0 a 4 puntos en concordancia con el grado de compromiso del paciente. Es decir, 0 puntos si se considera completamente normal, el paciente está normal; 4 puntos cuando hay una afectación severa. Dado que el score SOFA en un paciente previamente sano y sin patología se asume que es 0 punto, se puede definir entonces la presencia de una disfunción orgánica con un score SOFA mayor o igual a 2 puntos. Para complicar aún más la situación, el Consenso Internacional para Sepsis y Shock Séptico, publicado en el 2024, realizado ahorita este año, hace unos meses atrás, recomienda para diagnosticar disfunción orgánica ya no SOFA score, sino Phoenix Sepsis Score. Una puntuación mayor o igual a 2 puntos en un paciente previamente sano
definiría disfunción orgánica grave, es decir, sepsis. Mientras que sepsis con al menos un punto del componente cardiovascular del score definiría CHOP séptico. Y aquí tienen entonces en esta lámina el score de Phoenix Sepsis Score. Fíjense que mantiene las 4 variables, funcionalismo desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista de la coagulación y la disfunción neurológica. Elimina 2 componentes importantes que serían el funcionalismo hepático y el funcionalismo renal. Quizás este score es como más sencillo, ¿no? Igualmente califica de 0 a 3 puntos dependiendo del grado de severidad de la enfermedad. Si el paciente está normal, 0 puntos, y va increciendo en la medida en que la severidad del paciente, digamos, el estado clínico del paciente es más grave. Y lo que les decía, si el Phoenix Sepsis Score obtenemos igual o más de 2 puntos en un paciente séptico, pero si además de estos más o 2 puntos obtenemos 1 punto de alteración hemodinámica, es un paciente que está en shock séptico. Finalmente, vamos a definir shock séptico a la sepsis con disfunción cardiovascular. Se definen 2 tipos de shock séptico. El refractario a fluidos, que lo vamos a considerar si la clínica persiste a pesar de la administración de fluidos más de 60 cc por kilo en una hora. Paciente que está hipoperfundido, cumple más de 60 cc por kilo en una hora y persiste con los signos de hipoperfusión. Vamos a hablar entonces de un paciente, un shock séptico resistente a catecolamina, si a pesar del tratamiento con vasoactivos, adrenalina o noradrenalina, dependiendo del tipo de shock séptico, si es frío, adrenalina, si es un shock séptico caliente, noradrenalina, si a pesar del tratamiento con vasoactivos persisten los signos de hipoperfusión, hablamos entonces de un shock séptico refractario o resistente a catecolaminas. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que ocurre que conlleva a este paciente a esta disfunción orgánica tan severa? En la definición operacional de sepsis ya dejamos por sentado que es un síndrome clínico que está caracterizado por alteraciones fisiológicas y bioquímicas. Quizás aquí está la clave, las alteraciones fisiológicas y bioquímicas desencadenadas por la infección y que genera una respuesta inmune inadecuada. Segunda clave de este, digamos, enigma de la sepsis. Alteraciones fisiológicas y bioquímicas desencadenadas por infección que producen o generan una respuesta inmune inadecuada que acaba produciendo alteraciones en la microcirculación y disfunción de órganos diana. Habitualmente esta respuesta inmune mal regulada es la responsable, más que el propio microorganismo causante de la infección, la responsable de la sepsis y responsable de la mayoría de los efectos que se desencadenan o que desencadenan el fallo multiorgánico. La sepsis se produce cuando la respuesta inmune del paciente frente a la infección se lleva a cabo entonces de una manera mal regulada y generalizada. Dicha respuesta inmune está regulada por una mezcla de mediadores inflamatorios. Estamos hablando de mediadores proinflamatorios, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y mediadores antiinflamatorios, y que son citoquinas como la interleuquina 10, interleuquina 6. Un adecuado equilibrio entre los mediadores proinflamatorios y los mediadores antiinflamatorios hace que se supere el proceso infeccioso restaurando la homeostasis. Se desconoce la causa por la que en determinados casos, algunos pacientes, dicha respuesta inmune o ese equilibrio se descontrola, se rompe el equilibrio que debe existir entre estos mediadores, llevando a una situación de exceso de mediadores proinflamatorios que originan lesiones celulares y finalmente falla multiorgánica. Los efectos directos del microorganismo a través de componentes de la pared bacteriana y de toxinas, el exceso de liberación de mediadores proinflamatorios, la activación del sistema del complemento. Hay múltiples evidencias, estudios demostrados en modelos animales que inhibiendo la cascada de complementos disminuyen la inflamación y reducen la mortalidad. La susceptibilidad genética del paciente, presencia de genes que codifican proteínas implicadas en la inmunidad, citoquinas fundamentalmente. Esto se relaciona con un aumento en la susceptibilidad a infecciones y un peor pronóstico.
Por último, todos estos factores acaban provocando alteraciones en la microcirculación y lesiones endoteliales que desencadenan fenómenos apoptóticos. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces, para terminar de describir lo que ocurre, todos estos factores que acabamos de mencionar producen lesiones en los diferentes órganos diana, alteración en la circulación secundaria a la vasodilatación que se produce, la redistribución del volumen intravascular y el aumento de la permeabilidad capilar. Desde el punto de vista etiológico, las bacterias son las responsables de la mayoría de los cuadros sépticos en pediatría. Estamos hablando de las bacterias más frecuentes de infecciones en la edad pediátrica: meningococo, neumococo, streptococcus pyogenes en recién nacidos y menores de 3 meses, E. coli, streptococcus agalactiae y el Staphylococcus aureus, que no podemos dejarlo nunca por fuera. En pacientes oncológicos con neutropenia pueden ser causa de sepsis, además las bacterias ya indicadas: el Staphylococcus coagulase negativo, el Streptococcus viridans, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella y Acinetobacter. Desde el punto de vista de virus, de la etiología viral, recuerden que los virus pueden producir sepsis y tenemos que estar pendientes, sobre todo en este momento que estamos en epidemia de dengue. El shock séptico por dengue, el shock hipovolémico por dengue, es muy parecido al shock séptico que se produce en una infección bacteriana. Otros virus que pueden producir sepsis, influenza y parainfluenza en neonatos y lactantes: siempre tener pendiente herpes simple y enterovirus, y los pacientes inmunosuprimidos son muy susceptibles a infecciones por citomegalovirus y virus del Epstein-Barr. Hongos, las infecciones fúngicas, especialmente cándida en pacientes multiinvadidos, en pacientes sobre todo con instrumentalización de la vía urinaria, pacientes con múltiples catéteres, pacientes con larga estadía hospitalaria, hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos, y otros microorganismos que vamos a evaluar la epidemiología en función de la epidemiología del área donde esté el paciente y de la sintomatología que presente, pero siempre deberíamos incluir en el diagnóstico diferencial de sepsis el diagnóstico diferencial con parásitos como el Plasmodium. Bueno, la evaluación: ¿cómo hacemos la sospecha clínica de sepsis? Bueno, una vez realizada la identificación precoz de un paciente con sepsis, vamos a establecer lo más rápidamente posible las maniobras terapéuticas según el objetivo. Entonces ya dijimos que el triángulo de evaluación pediátrica va a ser nuestra herramienta más sensible, digamos, ante un paciente febril con alteración de uno de los dos lados o los dos lados, apariencia y circulación. Debería hacernos sospechar precozmente un paciente con séptico. Aplicamos el Finis Score. Si esta valoración es mayor o igual de 2 puntos, entonces tenemos ya el diagnóstico clínico de sepsis. Procedemos entonces a hacer la evaluación que ya hemos aprendido según la secuencia A, B, C, D, E, que nos ayudaría a la estabilización rápida y precoz del paciente. Las manifestaciones clínicas iniciales de sepsis son sutiles y menos específicas cuanto más pequeñito sea el paciente. Se debe tener en cuenta que el paciente pediátrico, la hipotensión es un signo tardío, debido a que los niños son capaces de mantener una presión arterial normal a expensas del aumento de la frecuencia cardíaca y de las resistencias vasculares. De esta manera, cuando tengamos un paciente con sepsis e hipotenso, lo que estamos es frente a un paciente cuyo cuadro ha evolucionado y las posibilidades de revertir esta sepsis son mucho menores. Ante todo paciente con fiebre, entonces, valorar inestabilidad hemodinámica, hipoperfusión tisular, taquicardia o bradicardia, disminución de pulsos periféricos, todo lo que hemos aprendido entonces en el lado de circulación del triángulo de evaluación pediátrica. El manejo a realizar en la primera hora de atención de un paciente con sospecha clínica de sepsis es fundamental para la evolución del mismo y para disminuir la mortalidad. ¿Cuáles son los objetivos que debemos alcanzar en los primeros 60 minutos? Bueno, la obtención de un acceso venoso o vía intraósea en los primeros 5 minutos. El inicio de la fluidoterapia adecuada en los primeros 15 minutos. El inicio de la antibioticoterapia empírica durante la primera hora, es decir, en la primera hora tenemos que empezar con los antibióticos. Realizar un hemocultivo, pero siempre con la premisa que si no hay manera de realizar el hemocultivo, siempre debemos iniciar antibiótico-terapia empírica. Y lo otro que tenemos que tener pendiente es el uso o el soporte con vasoactivos
si persisten los signos de hipoperfusión después de haber expandido al paciente a 60 cc por kilo en la primera hora. Vía aérea y ventilación. Vamos a administrar oxígeno al 100% mediante un sistema de alto flujo con monitorización continua de la saturación de oxígeno. Vamos a valorar si el paciente tiene indicación de intubación endotraqueal en función de su situación respiratoria, de la gasometría, de las alteraciones hemodinámicas que presente el paciente y del estado de conciencia del mismo. ¿Cómo es la fluidoterapia endovenosa? ¿Qué es lo que vamos a cumplir? La fluidoterapia se considera el pilar básico del tratamiento de shock de cualquier causa. El shock que aparece en la sepsis es de origen distributivo, existiendo una hipovolemia relativa desencadenada por la redistribución del volumen intravascular y el aumento de la permeabilidad vascular. Es decir, en la sepsis hay un síndrome de fuga capilar, el líquido se fuga al intersticio, al espacio intersticial, y a esto se debe entonces el shock distributivo. La fluidoterapia debe ser agresiva y lo más precoz posible. Es importante entonces canalizar 2 accesos vasculares del mayor calibre que se pueda. Si no se logra una vía periférica en 90 segundos, ¿ok? Tenemos que considerar tomar una vía intraósea, especialmente en los pacientes hipotensos. Vamos a iniciar con bolos de solución cristaloide, es decir, solución fisiológica o solución Ringer lactato a 20 cc por kilo lo más rápido posible en 5 minutos, valorando la respuesta clínica y vigilando la aparición de signos de sobrecarga, que son crepitantes, ritmo de galope, hepatomegalia. Posterior a cada bolus de 20 cc por kilo, hacemos la revaloración. Si persisten los signos de hipoperfusión, tenemos que repetir los bolus hasta 60 cc por kilo, que se supone que ya los signos de hipoperfusión deberían desaparecer y la tensión arterial debería ser adecuada. Si esto no ocurre, si el shock persiste tras administrar 60 cc por kilo de cristaloide, definiría la situación como shock refractario a fluidos y la intervención en este momento sería la indicación del inicio de fármacos vasopresores. ¿Cuáles son estos fármacos vasoactivos? Bueno, se definen 2 fármacos de primera elección. En el shock frío, los consensos más recientes recomiendan el uso de adrenalina a bajas dosis, 0,05 a 0,3 microgramos kilo minuto. Recuerden que esto es en infusión continua, con una bomba de infusión. Y en caso de shock caliente, se recomienda como primera elección el uso de noradrenalina, comenzando a 0,05 microgramos kilo minuto y titulando el efecto. Sin embargo, bueno, la recomendación para los médicos que están en atención primaria es, una vez que el paciente ha cumplido los 60 cc por kilo en la primera hora que usted inició ya la oxigenoterapia, inició la fluidoterapia, cumplió la primera hora de líquido, inició la antibioticoterapia precoz durante la primera hora y el paciente persiste con signos de hipoperfusión, es un paciente que tiene que ser trasladado, referido a una unidad de cuidados intensivos. En la recomendación del uso de fármacos, si usted está en un sitio donde no lo puede cumplir, tiene que tratar antes de la primera hora de referir al paciente. La persistencia de shock, entonces, decíamos, tras administrar los 60 cc por kilo de cristaloides, definiría entonces la posibilidad de un shock séptico. El tratamiento con antibióticos, que debe iniciarse antes de los 60 minutos para tratar de revertir la situación y que la evolución del paciente sea la más adecuada. Hay estimaciones que ya plantean que por cada hora que el paciente mantenga la situación de shock o por cada hora que el paciente no reciba la antibioticoterapia precoz, se duplica la posibilidad de morir de estos pacientes. Debemos entonces estar pendientes de esto y la administración de antibióticos va a depender, como siempre, como todo en medicina, de la edad, de la historia, de la comorbilidad del paciente y de los patrones de resistencia local. Las pautas recomendadas en pacientes previamente sanos son: en menores de 1 mes, sin meningitis, sin infección del sistema nervioso central, vamos a entonces indicar la combinación de ampicilina más cefotaxime. Si el paciente tiene sepsis y además tiene una infección del sistema nervioso central, es la misma combinación de antibióticos, ampicilina más cefotaxime, pero a dosis meningea. Vamos a asociar aciclovir si se sospecha de una infección
por virus del herpes simple a dosis de 20 miligramos kilo día. En mayores de un mes, la combinación de antibióticos sería la cefalosporina de tercera generación, cefotaxime, más vancomicina a dosis de entre 40 y 60 miligramos kilo día. Vamos a asociar clindamicina si estamos sospechando de un shock tóxico por estreptococo. Si el paciente es alérgico a beta-galactámicos, la combinación ideal entonces sería un carbapenémico, meropenem, más vancomicina. Digamos, estas son algunas recomendaciones de terapias coadyuvantes. Debemos siempre considerar la administración de hidrocortisona, de esteroides, en niños con shock séptico refractario a líquidos y a vasoactivos, es decir, cuando ya iniciamos los vasoactivos y el paciente persiste con signos de hipoperfusión, no podemos dejar que el paciente fallezca sin haber iniciado el tratamiento con esteroides, fundamentalmente con hidrocortisona. En estos pacientes vamos a controlar los niveles de sodio y glicemia, la evaluación de la debilidad muscular en estos pacientes por el efecto secundario de la hidrocortisona. Vamos a suspender el tratamiento con esteroides una vez que los vasoactivos ya no sean necesarios. Vamos a realizar una evaluación nutricional lo más rápido posible, disminuir gradualmente el tratamiento con esteroides si se ha utilizado por periodos prolongados y vamos entonces a iniciar el soporte nutricional enteral dentro de las 48 horas posterior al ingreso de los pacientes, obviamente si están hemodinámicamente estables, es decir, no tenga indicación de vasoactivos, y la otra condición obviamente es que el tracto gastrointestinal esté intacto. La dosis de hidrocortisona en shock séptico refractario a vasoactivos, entonces es la dosis de inicio, de impregnación, 1 a 2 miligramos kilo día, y el mantenimiento, la impregnación 2 miligramos por kilo día, el mantenimiento a 1 miligramo kilo día. Las dosis pueden ajustarse hasta 50 miligramos kilo día si es necesario para revertir el shock. Los diagnósticos de sospecha de sepsis y shock séptico son esencialmente clínicos y la realización de ninguna prueba debe retrasar el inicio de la antibioticoterapia empírica. No podemos dejar de indicar antibióticos porque no tenemos pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas que vamos a pedir nos va a ayudar a valorar la repercusión sistémica, la gravedad y el pronóstico del paciente. Vamos a pedir una proteína C reactiva y procalcitonina, que en el caso de pacientes con sospecha de sepsis, una elevación de este parámetro apoya a dicho diagnóstico. En ambos casos, es decir, proteína C reactiva elevada, procalcitonina elevada, son útiles para ver la respuesta al tratamiento, para hacer el seguimiento del paciente con el tratamiento en los días posteriores. Una hematología siempre vamos a realizarla, sobre todo para verificar el recuento de leucocitos. Recuerden que la leucopenia se relaciona con un mal pronóstico. Si tenemos la posibilidad de pedir una gasometría, el hallazgo más frecuente es una acidosis láctica, secundaria obviamente a la hipoperfusión tisular. Vamos a tener niveles elevados de lactato sérico y esta elevación está asociada a mayor riesgo de un mal pronóstico, es un signo de mal pronóstico. La glicemia, importantísima en sepsis, puede haber tanto hipoglicemia por aumento de la tasa metabólica como hiperglicemia por estrés, por, digamos, las hormonas contrarreguladoras están elevadas. Los dos son signos de mal pronóstico, tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia. Calcio, los iones calcio, tanto la hipocalcemia puede afectar la función miocárdica y el tono vascular, es decir, un paciente que tiene una resistencia vascular sistémica disminuida, deberíamos iniciar el tratamiento con calcio y corregir la probable hipocalcemia que está presentando el paciente. Función renal, tenemos que pedir uricreatinina, medir diuresis horaria, hacer un balance. Funcionalismo hepático, sobre todo porque nos ayuda a detectar precozmente una insuficiencia hepática, los estudios de coagulación, un PT y un PTT prolongado, nos habla sobre una coagulación intravascular diseminada, el descenso de fibrinógeno y el aumento de dímero D apoyan la presencia de una coagulopatía de consumo y de una CID. Vamos a establecer el foco de origen, los exámenes nos van a ayudar a establecer el sitio de la infección y para hacer el diagnóstico microbiológico, pues obviamente tenemos que pedir un hemocultivo. Lo ideal sería pedir PCR para meningococo y neumococo y no olvidar hacer una punción lumbar si sospechamos de una infección del sistema nervioso central, aun cuando tenemos que estar pendientes que la punción lumbar está contraindicada si existe inestabilidad hemodinámica.
Esta prueba va a ser pospuesta hasta que logremos la estabilización del paciente. Lo que podemos es iniciar antibióticos a dosis benigna y cuando realicemos la punción lumbar y sea reportado el líquido cefalorraquídeo, si no hay alteraciones en el mismo, podemos disminuir entonces las dosis de antibióticos. Tratamiento entonces de la hipoglicemia e hipocalcemia. Recordar evitar tanto las hipoglicemias como las hiperglicemia, ambas se han relacionado con peor pronóstico. El tratamiento de la hipoglicemia es 12 cc por kilo de dextrosa al 10. En caso de hipocalcemia, si tenemos el laboratorio por debajo de los valores de calcio de 4.8 miligramos por decilitro, si no tenemos el laboratorio, pero la presencia de shock persistente o de síntomas de hipocalcemia, como es el signo de Chebostek o de Trousseau, o el paciente está convulsionando, presenta arritmias, el tratamiento entonces sería gluconato de calcio al 10%, 100 a 200 miligramos por kilo, es decir, 1 a 12 cc por kilo. Al final, para resumir entonces esta clase, debemos sospechar sepsis en todo paciente con fiebre y alteración del triángulo de evaluación pediátrica en el lado circulatorio o de la apariencia o los dos lados en conjunto. El objetivo es identificar precozmente los pacientes que puedan presentar una sepsis e iniciar rápidamente las medidas de estabilización. La fluidoterapia precoz, 20 cc por kilo con soluciones expansoras, reevaluación tras cada expansión. Recordar que entonces debemos cumplir 60 cc por kilo en la primera hora. La antibioticoterapia empírica también debe iniciarse en la primera hora. Y recordar el soporte vasopresor con adrenalina o noradrenalina en pacientes que persistan con signos de hipoperfusión tras 60 cc por kilo de fluidos. Cuantos más médicos sepan sobre sepsis, mejor podremos prevenirla, tratarla y controlarla. Detengamos la sepsis, salvemos vidas. Muchísimas gracias por su atención.